Bueno, vamos a entrar. La glucosa entonces pasa al torrente sanguíneo, que significa estas flechitas rojas, y empezamos a estimular la secreción de insulina. ¿Qué es lo que tenemos de contexto? ¿Verdad? Vamos a la historia de Mónica, que es la historia que va a entrar en la hipótesis para poder entender efectivamente cuándo y en qué momento nosotros logramos utilizar nuestra reserva energética. ¿Qué es lo que les dije al comienzo? Que cuando el ser humano o cuando la mujer tiene hambre o el hombre tiene hambre, la mujer más peligrosa que el hombre en el momento del hambre, la respuesta del metabolismo, ¿qué es? ATP bajo, por lo tanto, insulina baja y glucagón alto. O sea, ¿qué es lo que nosotros que tenemos como respuesta metabólica? Que efectivamente el cuerpo tiene energía. El problema está en que el metabolismo requiere siempre y constantemente de energía nueva. Ahora, la pregunta del millón que me volvió a desconcentrar es que María me pregunta a mí por qué yo soy la bruja. Gente, no puede ser que María no esté enterada todavía. ¿Cómo? Eh, ¿Pueden hacerle saber los chismes de pasillo, chicos? Porque María no está sabiendo esta fofoca. Eh, entonces, chicos, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Regulación de azúcar. ¿Se acuerdan de efectivamente este diseño que yo les había mostrado? Dicen que yo soy muy mala, María. La gente, todos piensan que yo soy muy mala. En realidad no soy mala, exigente sí. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ajá. María, que es cantante, me defiende, chicos. Entonces, cuando vamos a ver generalmente en las presentaciones y en los debates, ahí sí aparezco. Porque si no, demasiados memes ya tengo. Hay muchos memes ya. Y los otros profesores quedan tristes sin sus memes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, chicos? Glucagón. Glucagón empieza a actuar. ¿Por qué? Porque tanto la insulina como el glucagón tienen el mismo objetivo, que es restablecer los niveles de glucosa en sangre. No, no estamos en condiciones de aparecer. Todavía. Pueden mirar el Instagram, ahí es más real, mentira. eh, Bruno, nada de enviar mis fotos de mis estados. Soy yo, vou bloquear. Porque vocês são muito fofoqueiros. Tem que bloquear você também, o Brasil. Que tenho no Insta. Bueno, entonces, nossa, no Carioca tava ali. Eu que pensei, nem vi ainda. Eu que pensei que ninguém ia me ver no Carioca, hein? Tô na página. Na primeira página. Eu fui lá me esconder e achei todo mundo. Patrick, a eso quería llegar. Cuando nosotros almacenamos, a medida que nosotros almacenamos o que comemos demasiado o que comemos menos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros ubicamos la reserva. La reserva se coloca en hígado y en músculo. Cuando hablamos de glucógeno, hablamos de la reserva efectivamente en músculo. ¿Y de qué se trata utilizar la reserva? ¿Y por qué hacer una dieta
con reserva energética o focando la reserva energética te hace perder medidas y no te hace perder peso. Ustedes llegan, cuando ustedes hacen una dieta focada en perder medidas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes agarran y empiezan a perder líquido. Entonces, los primeros 10 días de una dieta a una persona que está regularmente en obesidad 2, 3 o 4, tiene la tendencia a perder entre 7 a 10 kilos, hasta 12. ¿Por qué? Porque pierde el líquido. Después de eso, la persona empieza a perder efectivamente peso si continúa haciendo de manera regular. En la tercera etapa sería empezar a perder medidas. ¿Por qué? Porque lo último que el cuerpo hace es quemar la reserva. Por lo tanto, como el glucógeno es reserva y los glucógenos se instalan en los músculos, difícilmente desde del primer mes o las primeras semanas vas a poder perder medidas, vas a perder efectivamente peso y líquido. Por eso, cuando se hace una dieta inadecuada, sin acompañar con el líquido correcto y con la cantidad de agua correcta, entonces, efectivamente, el paciente queda con un aspecto de deshidratado, de seco. Entonces, todo eso les ofrece a ustedes una información. ¿Cuál información? De que la dieta no está siendo hecha de manera correcta. Porque el paciente que hace una dieta de manera correcta no puede pasar hambre, no puede tener dolores de cabeza y no puede estar en condiciones físicas de deshidratación. Entonces, esas son las etapas con las cuales yo puedo efectivamente lograr el objetivo de perder peso. ¿Y por qué generalmente se toca mucho ese tema de perder peso cuando hablamos del glucógeno? Porque el glucógeno es lo que inicia la pérdida de peso, ¿verdad? El que ustedes, y es el que bloquea en la mayor parte del tiempo la pérdida de peso. Porque yo puedo estar haciendo una dieta perfecta. El problema está en que para que yo haga la dieta perfecta, yo sí o sí debo utilizar mi reserva. Mm, mira, Pablo, ¿qué es lo que yo siempre, como siempre yo les repito, ¿verdad? Existen personas que hacen, por ejemplo, desintoxicación alimentaria. Hay otras personas que hacen el ayuno intermitente, el ayuno de 24 horas, 16, 8 a 10 horas. Todo eso se condiciona bajo una disciplina alimentaria, ¿verdad? Cuando vos haces un ayuno de 24 horas, vos le estás sacando al metabolismo y le estás haciendo utilizar tu reserva energética. ¿Cuál es el objetivo de eso? Que cuando vuelvas a darle comida, le des la comida que corresponda a no golpear el metabolismo, ¿sí? Exactamente, con la suplementación. ¿Qué es lo que se hace de manera inadecuada con el ayuno intermitente? Dejan de comer 24 horas y al aparecer al mínimo de comida, comen como un león, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata el ayuno intermitente? El ayuno intermitente se trata de usar su reserva. Es lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Vamos a empezar. ¿Por qué? Entonces, Mónica, ¿qué es lo que yo les voy a contar dos lados de la historia de Mónica, ¿verdad? Mónica tenía hambre, por lo tanto, comió, ¿ok? Si Mónica comió, ¿verdad? Para quien estaba de dieta, este slide no es favorable, pero si Mónica comió, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que hizo Mónica? Empezó, ella bloqueó la utilización de su reserva. Si ella seguía con hambre, ella iba a empezar a utilizar su glucagón. ¿Qué es lo que yo hago cuando yo como? Yo bloqueo nuevamente mi glucagón. Y si yo me excedo en la comida, yo voy a estar haciendo construcción de glucógeno. Por lo tanto, yo voy a aumentar la cantidad de reserva. A medida que yo me excedo en la comida, yo voy a aumentar la cantidad de reserva.
¿Cuándo yo dejo de aumentar mi reserva? Cuando yo le saco a mi dieta todo el carbohidrato o toda reserva de carbohidrato. ¿Cuándo yo hago eso? Aproximadamente en 72 horas. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo esas 72 horas, yo inicio a la utilización de mi glucógeno. Si yo hago ejercicios, si yo tomo suplementos y si yo me excedo en la fuerza, eso puede ocurrir antes. Pero si yo hago una reeducación alimentaria en la cual yo estoy bloqueando otro punto muy importante, chicos, que la adrenalina bloquea la insulina, ¿sí? Pero le ayuda al glucagón. Entonces, cuando yo hago un esfuerzo físico, yo le ayudo al glucagón a utilizar mi reserva. Por eso, colocarle calor, efectivamente, ¿qué es lo que hace la adrenalina? Es una hormona antiinsulínica. ¿Entienden la lógica del ejercicio y por qué se pide ejercicio? En los músculos se guarda glucógeno. ¿Sí? Yo guardo glucosa, pero es glucosa más glucosa más glucosa más glucosa que termina ubicándose como glucógeno. Ahí es el problema. Si la persona no tiene una alimentación adecuada, ¿qué quiere decir eso, José? Lo que vos conseguís es un desequilibrio dinámico, ¿verdad? Y en el desequilibrio dinámico vos tenés o más fabricación y menos de desintegración o viceversa. O sea, síntesis y desintegración, anabolismo y catabolismo. ¿Qué es lo que vos tenés que lograr? Cuando vos haces estas dietas desorganizadas, un día tu cuerpo sintetiza bien, al día siguiente cataboliza mal. Después cataboliza bien y sintetiza mal. Entonces yo no voy a lograr nunca un equilibrio y van a tener siempre ese efecto sanfona que le dicen, ¿verdad? Porque vas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque vos estás manipulando tu metabolismo. De eso no hay problema. Van a lograr bajar de peso a no ser de que tengan problemas en las tiroides. Ahí es otro contexto. Pero manipular el metabolismo es muy fácil. Lo único que ustedes tienen que hacer es utilizar su reserva. Al utilizar su reserva, ustedes efectivamente van a bajar de peso. Pero ¿qué quiere decir eso? Bajar de peso con una desorganización momentánea, con una reorganización momentánea, no funciona. ¿Por qué? Porque a la mínima señal de azúcar en el cuerpo, efectivamente el metabolismo va a volver a su normal. ¿Y qué quiere decir volver a su normal? Volver a requerir lo que comía anteriormente, ¿verdad? Si yo comía 2 hamburguesas, entonces para que mi metabolismo pueda acostumbrarse y adaptarse, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Empezar, si yo quiero hacer dieta, yo no puedo sacar las 2 hamburguesas. Eso el metabolismo no les va a aceptar. ¿Pueden hacer? Claro que pueden hacer. Solo que el metabolismo no les va a aceptar como algo normal. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe 2 hamburguesas, ok, voy a comer 1,5 durante un cierto tiempo. Después voy a disminuir, voy a comer 1. Después voy a comer medio y después voy a sacar todo por completo. ¿Me comprenden? Ustedes, así como le hicieron entender al metabolismo, porque de inicio ustedes no comieron 2 hamburguesas. Primero era 1, después era 1,5 y después ya consiguieron el 2. Entonces, de inicio, ustedes le acostumbraron a su cuerpo así. Entonces, para salir de él, tienen que hacer lo mismo. La manipulación de entrada y salida del metabolismo debe ser igual. El cuerpo no entiende las cosas brutas. Él va a aceptar, se va a adaptar, pero no va a entender. Y siempre va a buscar su regla básica: carbohidratos, lípidos y proteínas. Esa es la regla con la que él fue construida. Y de eso no se va a poder cambiar jamás. Se puede manipular, chicos. Claro que se puede manipular. Pero si ustedes observan, todo lo que nosotros vamos a llegar a hablar va a terminar iniciándose en la glucólisis. Por eso ella es la primera ruta metabólica.
Yo necesito conseguir sus intermediarios. Entonces, yo automáticamente al conseguir su intermediario, yo entro allí, ¿verdad? Eh, Todo eso, chicos, es acostumbrarle al metabolismo. Por eso yo no soy adepta a los estilos de vida. Yo soy adepta a una reeducación alimentar al que yo tengo derechos a comer mi carbohidrato, yo tengo derechos a comer mis lípidos, yo tengo derecho a comer mis proteínas de manera correcta y de manera, por decirlo así, adecuada, ¿verdad? Efectivamente, el alcohol no hace parte del metabolismo, ya entienden por qué, pero conseguimos un equilibrio y por ahí va, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros colocamos dentro del cuerpo les va a pasar informaciones. Por eso el mapa metabólico es tan amplio y por eso nosotros tenemos tantos caminos alternativos, ¿verdad? Yo creo que si supiéramos todos los caminos alternativos que da el metabolismo para la vida, estaríamos 1000 veces mejor. Pero todo lo que nosotros comemos, chicos, el cuerpo lo adapta. Pero eso no quiere decir que es la manera correcta, ¿sí? Eso no quiere decir que él está trabajando de manera correcta, porque cada uno de nosotros es exclusivo, cada uno de nosotros mm, las proteínas que impiden, en realidad la insulina trabaja asociada a la fabricación de proteínas. Lo que yo les dije es las proteínas para el gimnasio, que son las proteínas cetogénicas, glucogénicas y las mixtas. De eso me hablabas, Patrick. Las cetogénicas son las que se utilizan post-entrenamiento para bajar de peso. Las glucogénicas son las que se utilizan post-entrenamiento para obtener energía y las mixtas se puede usar en ambas situaciones. La adrenalina es una hormona antiinsulínica que trabaja asociada al glucagón. Por eso es tan importante que hacer ejercicios y yo ya escuché varias veces que la gente le dice que deben hacer ejercicios en ayuna. ¿Ya escucharon eso? Que la caminata es mejor en ayuna o es mejor irse al gimnasio en ayuno. Si te desmayas ahí no importa, pero ya estás gastando tu reserva. Ese tipo de situaciones, chicos, se hace para personas que ya tienen una cultura de gimnasio, no para cualquiera. Si vos estás acostumbrado a eso, claro que es mejor. Si tu vida es acostumbrada a eso, sí, pero para cualquiera no. Todas estas reglas no sirven para todos, ¿verdad? Para algunas personas, irse al gimnasio en ayunas es lo mejor que pueden hacer. Para algunas personas, irse a las 6 de la mañana al gimnasio después del desayuno también funciona. Depende mucho de la rutina de vida, ¿verdad? Para perder el gordura abdominal, lipo. Eu perdi assim. É lipo mesmo. Eu tentei fazer academia, não deu, então é lipo. Ya cambié, Marcos. Bueno, entonces, ¿de qué nos basamos o para dónde vamos, ¿verdad? Después de comer. Después de comer, ¿qué es lo que yo les dije? Les voy a contar efectivamente lo que ocurre. Vamos a suponer, y cómo yo utilizo mi energía, ¿ok? Que es lo que le estaba explicando. Entonces, cuando llegamos les voy a ver la imagen de Mónica, que es mejor, que es lo que les estaba explicando. Entonces, Mónica hizo todos sus quehaceres del día y qué es lo más común para una mujer, hacer todo lo que tiene que hacer y, ¿verdad?, olvidarse de comer. O tendría algo más importante y deja de comer para hacer cualquier otra cosa. ¿Qué pasa? Mónica está en una dieta, en una reeducación alimentar, y en eso ella hizo su desayuno, hizo sus quehaceres del día y al final no almorzó y al final de la tarde decidió irse a hacer ejercicios físicos. ¿Qué es lo que ella hizo? Ella logró gastar
todo el ATP nuevo que ella consiguió en el desayuno y después de eso ya empezó a gastar efectivamente, ya empezó a tener hambre y con hambre hacer su ejercicio. Agregarle adrenalina a su cuerpo estimula la presencia de glucagón y bloquea la presencia de insulina. ¿Qué es lo que ella logró? Llegar a su casa con más hambre todavía. ¿Logramos entender eso? ¿Por qué les parece que ella tiene más hambre todavía? Efectivamente, porque su insulina está muy baja, ¿sí? Entonces ella va a tener más hambre. Ahora, en el contexto, si ella decide llegar a su casa y prepararse algo de comer, y ese algo de comer es algo lleno de carbohidratos, ¿funcionó todo lo que hizo en el día? Mi pregunta es, ¿ya cortó su dieta? ¿Ya puede salir? Porque ¿qué hacemos? Todo el día aguantamos, llega a las 10 de la noche, no podés dormir del hambre, ¿verdad? Y al no poder dormir del hambre, preparar algo de comer y te acostás a dormir súper satisfecho. Ahora, el objetivo y qué es lo que vos, si vos querías bajar de peso, al día siguiente, vos podés continuar la dieta normalmente o ya se rompió. El metabolismo ya lo rompió, chicos. Se debe iniciar todo de nuevo. ATP, Patrick, es adenosín trifosfato, es tu combustible, es el combustible del cual estamos hablando. Comprendimos, chicos, que no es romper nomás la dieta, es desequilibrar el metabolismo. Al desequilibrar el metabolismo, él entendió que él agarró su primera respuesta metabólica. Si yo estoy haciendo una dieta cetogénica y como un carbohidrato, yo ya salí de cetosis. Entonces, de eso se trata, chicos, que el metabolismo no se puede cambiar, bajo ningún criterio yo puedo cambiar. Yo lo puedo manipular, pero para manipular el metabolismo tengo que tener disciplina. Eso quiere decir que si yo empecé una dieta, un mínimo de 21 días, yo tengo que estar en esa dieta. De lo contrario, lo único que yo logro es efectivamente una confusión metabólica y puedo tener el efecto rebote del cual tanto hablan. Porque por eso les hablo generalmente de que es importante que ustedes hagan una reeducación alimentaria con la comida que les gusta, con la rutina que les gusta. Si comías 2 platos de arroz blanco con fechao y bife, bueno, ok, vamos a disminuir a 1,5. Y ¿es más lento el proceso? Sí. ¿No pueden hacer solo en verano? No. Pero es lo que el metabolismo a la larga va a entender como información. El metabolismo no trabaja de forma abrupta, el metabolismo trabaja con adaptaciones y cada adaptación dura aproximadamente 3 a 5 días. Entonces, entre adaptar cada uno de los metabolismos, ustedes tienen aproximadamente 15 a 21 días de adaptaciones. Y a partir de ahí podés considerar un inicio de un nuevo estilo de vida. Después, antes de eso, no, sigue siendo un intento de adaptación metabólica. ¿Ok? ¿Comprendimos acá? Entonces, para bajar de peso, efectivamente, adrenalina, que quiere decir calor, utilización de reserva, quiere decir poco consumo de carbohidratos o lo normal, y efectivamente rutina de vida asociada o al estilo de vida que yo quiero. Considerando, ¿todo bien hasta ahí? Punto importante. Para que yo pueda fabricar mi glucógeno,
yo tengo que tener esta enzima que está aquí, que es la glucosa 6-fosfatasa. Ella es la que fabrica al glucógeno, ¿verdad? Que es la reacción que nosotros hablamos, la glucogenólisis, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ella? Ella es la que me dice a mí, ahora vos podés cortar tu glucosa y usar, cortar tu glucosa y usar, cortar tu glucosa y usar. Cuando yo tengo, efectivamente, existe una patología genética que habla de la patología que es la enfermedad de Bonnier. La enfermedad de Bonnier tiene una porción de lo que es el metabolismo del glucógeno. La enfermedad de Bonnier es un problema en el metabolismo del glucógeno, pero no en la fábrica. ¿Qué quiere decir eso? Glucosa, yo comí algo, entonces yo obtuve la energía y lo que me sobró, yo fabriqué mi glucógeno, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que el paciente con la enfermedad de Bonnier tiene? Él obtiene energía y hace reserva. Lo que él no tiene, lo que él no puede hacer es cortar el glucógeno, o sea que no puede hacer esto y ni puede hacer esto. ¿Por qué? Porque él no tiene la glucosa 6-fosfatasa. La glucosa 6-fosfatasa es la encargada de cortar esto y generar esto. Entonces, ¿qué pasa en estos pacientes que tienen glucógeno pero no pueden utilizar su reserva? ¿Acaso nosotros que tenemos todas las enzimas sabemos cuándo nosotros usamos el glucógeno? ¿Algunos de ustedes saben en qué momento de su vida el glucógeno empieza a actuar? Él actúa nomás ya. De repente yo tengo hambre, puede ser que, y ahí empiezo yo a utilizar mis reservas. Solo que esta patología, que es la enfermedad de Bonnier, no tiene esta enzima que está aquí. Entonces, ella hace glucógeno, pero no puede usar glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Yo tengo una paciente que debe estar constantemente alimentada. ¿Por qué? Porque ella solamente hace glucólisis, ella no hace gluconeogénesis. O sea que constantemente yo le tengo que estar dando de comer. De cada 3 a 3 horas un dosaje especial de una proteína o de una comida especial. A lo largo, si es que yo me excedo en el cálculo como pediatra, si yo hago un mal cálculo, ese paciente puede formar carcinomas. ¿Por qué? Porque el glucógeno va a quedar duro a nivel hepático. Entonces yo puedo darle la posibilidad de un carcinoma. Punto importante, eso se debe operar, se debe sacar. Otro punto muy importante es que la reserva energética es la que es utilizada por el sistema inmunitario para obtener energía. Entonces, esta paciente no tiene energía suficiente para su sistema inmunitario. Por lo tanto, es una paciente que es extremadamente susceptible a infecciones bacterianas, principalmente bacterianas. Entonces, esta paciente tiene de sobrevida, puede vivir, solo que tiene que vivir con un cálculo alimenticio de por vida. Tengo que darle a ella comida suficiente para que ella no reserve. ¿Por qué? Porque ella puede reservar, solo que desde el piecito. Desde el piecito o ya cuando la paciente es adulta, se hace el dosaje de la glucosa 6-fosfatasa. Porque eso es lo que le falta a ella, ¿sí? Ella puede fabricar su reserva, lo que ella no puede es usar su reserva. Entonces, lo que yo tengo en esta paciente es nula la glucogenólisis y gluconeogénesis. Entonces, ella nunca va a poder usar su reserva. Y esa reserva, si no se utiliza, puede causar muchísimos daños a nivel hepático y al sistema inmunitario propiamente dicho. Entonces, es una paciente que debe vivir solamente con lo nuevo. Y el médico debe tener un cálculo exacto
de cuánto se le va a alimentar por hora. ¿Por qué? Porque yo no puedo permitir que esta persona, que este niño o esta niña construya su reserva. Tengo que evitar por completo que ella construya su reserva. Porque sencillamente esa reserva para ella es extremadamente nociva. O sea que debo, no, ella tiene que quedar, vos tenés que tener, Johan, un cálculo en el que ella quede normoglicémica directo. No hay ninguna posibilidad que vos le dé, si vos le dejas hiperglicémica, ella va a reservar, ¿sí? Porque el exceso de glicemia se reserva y vos lo que tenés que evitar es que ella reserve. Entonces vos tenés que lograr que esta paciente coma lo justo, ni más ni menos. Porque si vos le das menos, ella se desmaya. Exactamente, se hace un control. Y, y es más, tenés que también tener, ella reserva, pero ella no usa. Y esa reserva, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo mucha reserva, yo puedo darle un carcinoma a mi paciente. Es la misma cosa que vos compres un jeans 2 tamaños menos porque vos vas a bajar de peso. Dejas en el ropero por 3 años. Es un gasto, pero nunca vas a poder usar si no haces las cosas bien. Esta paciente efectivamente no puede usar. No puede, ella tiene el jeans, ¿sí? Solo que no puede usar. Y nunca va a poder usarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo compro muchos jeans, ¿qué pasa con mi armario? Queda con un montón de cosas inútiles que va a ocupar un espacio y que yo tengo que efectivamente deshacerme de él. Y yo no tengo cómo deshacerme de algo que se reserva, porque el metabolismo no te va a permitir deshacerte de la reserva. Su insulina funciona normalmente, a no ser de que venga ya con una diabetes también, pero eso ya depende de paciente para paciente. La insulina funciona, tanto que ella puede recibir la alimentación, solo que debe recibir otro punto muy importante. Este tipo de pacientes no puede hacer mucho esfuerzo físico, porque la alimentación que yo le doy es para uso de funciones vitales. Si yo voy a permitir que este niño haga algún tipo de ejercicio, efectivamente yo tengo que, es un gasto, ¿verdad? Entonces yo tengo que volver a hacer un control. ¿Me comprenden? Es lo justo y lo necesario. Y ella no puede ni gastar ni excederme. Entonces, si ella comió o jugó más de lo que tendría que jugar, ella gastó más de lo que tendría que gastar. Entonces, son criaturas que tienen extremo y extremo cuidado en cuanto a alimentación. La sobrevida, la verdad que yo nunca vi, voy a mirar un poco si cambió algo, yo nunca vi un adulto con Bonnier. La sobrevida creo que está a los 4 años, 5, si no me equivoco. Máximo 6, no. No cambió absolutamente nada, chicos. No hay ningún adulto con Bonnier. No existe. Y si encuentran, me envían porque yo hasta ahora no encontré. Entonces, es una patología extremadamente difícil, cara de ser tratada y se debe efectivamente tener en cuenta minuciosamente el metabolismo de esta paciente. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Ok, bueno, les dejo entonces que descansen, ya a la próxima clase volvemos y estudiar para el examen, ¿está bien? Para el examen sí, ahí ya les tengo que dar las explicaciones. Nos vemos, chicos. Buen descanso y a estudiar.
Gracias a ustedes.